Radio Nacional Argentina presenta Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia. Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe, qué gusto. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, vamos a hablar hoy del 1 de mayo, de esta celebración, conmemoración en realidad, de un día, una jornada de lucha que tiene que ver con lo que pasó en Chicago, ¿no es cierto? Un 1 de mayo, cuando los trabajadores luchaban por las 8 horas de trabajo y reclamaban por esto, y se produjo una situación muy confusa donde fueron muertos unos policías y se inicia un juicio contra trabajadores y militantes anarquistas que va a terminar con la condena de estos a la horca. Y esto pasó a la historia como la historia de los mártires de Chicago, ¿no es cierto? Estamos hablando del año 1886 y evidentemente en el mundo fue muy fuerte la impresión que causó esto, ¿no? De algo una causa tan justa como las 8 horas. Y comenzaron los intentos de conmemorar cada 1 de mayo esa matanza y transformarlo en una jornada de lucha de los trabajadores, ¿no? Y en Argentina, evidentemente, esto se entronca con la historia del movimiento obrero entre nosotros, que tiene mucho que ver con la inmigración, con la llegada de las corrientes migratorias y mucha gente que venía perseguida de sus países por su actividad sindical o política, y que van a ir conformando las primeras centrales obreras, tanto del lado del anarquismo como del lado del socialismo. Y creo que es muy didáctico un texto que tenemos acá, del periódico La Protesta Humana, que definía un poco cómo es el anarquismo y el socialismo, las diferencias entre ellos, que está muy clarito y me parece que es muy ilustrativo, ¿no? El socialismo moderno divídese principalmente en dos fracciones que difieren en la táctica y en los medios para la realización del ideal. Conócese una fracción con el nombre de socialismo autoritario o legalitario y la otra llámase socialismo libertario o anarquista. Las doctrinas de Carlos Marx son las que sirven de base al socialismo autoritario. El socialismo libertario, iniciado por Proudhon y desarrollado por Bakunin, pretende la realización del ideal socialista por medios directos, francamente revolucionarios, sin admitir la lucha política, que cree inmoral y enervante, y sin recurrir a la intermediación de un Estado obrero que considera perjudicial y peligroso. Que una vez iniciada la revolución, los campesinos hagan uso libremente de la tierra, que los mineros se incauten de las minas, que los trabajadores de la ciudad se incauten de las fábricas, talleres, etc., que el pueblo, en fin, efectúe directamente la expropiación y socialización de la producción, del consumo, del cambio, de la instrucción. Los socialistas libertarios, considerando que el Estado es poder, que el poder es tiranía y que la tiranía es la negación de la libertad humana, dejan a la libre iniciativa de los individuos y las colectividades lo que los legalistas pretenden encomendar al Estado. Bastante claro, ¿no?, en cuanto a estas diferencias entre el socialismo, que en Argentina, por otra parte, tiene un carácter bastante liberal. No es el socialismo marxista clásico, sino más bien un socialismo que tiene sus raíces en el evolucionismo de Bernstein, donde se acepta la participación parlamentaria, ¿no es cierto? Es decir, hay una cosa bastante moderada, casi vinculada al liberalismo de izquierda. Y por otra parte el anarquismo, que va a prender muy fuertemente en las corrientes migratorias, porque evidentemente hay mucha gente que se lleva una gran decepción con el Estado, con las promesas que se le han hecho de tener trabajo, de tener tierra, y cuando llegan se encuentran con un gran engaño, con un maltrato absoluto, la vida en el conventillo, digamos, y todo esto que va a ir evidentemente sumando adherentes a la prédica anarquista, que efectivamente era más directa, más concreta, menos mediadora.
y que va a empezar a organizar los primeros sindicatos, que tienen que ver también con la presencia de importantes dirigentes obreros anarquistas a nivel mundial, como Malatesta, por ejemplo, que organiza, entre otros, a los panaderos, que siempre nos piden que contemos la anécdota, ¿no? Sí. Esto de cómo este gremio hablaba un poco de la inteligencia del movimiento obrero en cuanto a la capacidad de poder difundir a todos los niveles y con elementos básicos de la vida cotidiana la propaganda anarquista, y ahí surgieron entonces las denominaciones de las facturas, vigilante, bomba de crema, sacramento, bola de fraile, todos estos elementos que hablaban de los enemigos clásicos del anarquismo, como la iglesia, el ejército, etcétera, y que van a ser de denominación común entre la población, ¿no? Que hablaba de esta idea de la propaganda por el hecho, o la propaganda cotidiana que va a manejar también el anarquismo, ¿no? Y así como van surgiendo entonces los primeros gremios, las primeras luchas, la de los tipógrafos, la de los yeseros, las primeras huelgas que van a tener, inclusive algunas van a lograr ciertos triunfos, y también evidentemente la reacción del Estado frente al avance de este movimiento obrero, cuya primera manifestación así muy clara es el 1 de mayo de 1890 en el Prado Español, la primera conmemoración en Argentina del 1 de mayo, ¿no? En 7 lenguas distintas. En 7 lenguas distintas, lo que habla de lo que era eso, ¿no? Digamos, de una manera heterogéneo, ¿no? De lo plural de la procedencia de esta gente que estaba viviendo en Buenos Aires, una ciudad que tenía para entonces más habitantes extranjeros que criollos, ¿no es cierto? Entonces, esa primera conmemoración, donde hay muchos policías, muchos personajes de civil estudiando la situación, alarma a la clase dirigente, que empiezan a pensar que la cosa va un poco más en serio, ¿no? Y evidentemente de esta reunión van a ir surgiendo las primeras líneas como para ir planteando la situación de una sociedad obrera o de la unidad obrera en alguna concentración o en alguna central sindical. Paralelamente, Sí, ¿sabes qué me llamó la atención? El concepto de felicidad metido dentro de una propuesta política. Claro. Vos decís, bueno, pero ¿cómo? La felicidad no era el que se lograba por ahí en otra etapa de la vida, digamos. No, la felicidad en el aquí y ahora, digamos. Sí, claro, esto era el aquí y ahora, absolutamente, ¿no? Porque como no se creía en otro mundo, el único mundo era el mundo cotidiano, ¿no? La ultratumba o el cielo. Había que efectivamente lograrlo aquí, ¿no? Y por supuesto ahí va surgiendo la prensa obrera. Pioneros en esto, lo dijimos alguna vez, fueron los negros con La Raza Africana, un periódico presocialista. Después vendrán una cantidad de periódicos vinculados al movimiento obrero, hasta que aparezcan los dos más importantes, que es La Vanguardia, que inclusive precede al Partido Socialista, ¿no? Ya que La Vanguardia es del 94 y el partido se funda en el 96, es decir, aparece primero el órgano de difusión y luego el partido. Ahora, ¿qué idea es de que la difusión tenía que ser sí o sí parte de la acción, ¿no? Absolutamente. Por ejemplo, los anarquistas fundando bibliotecas, no editoriales, los tipógrafos de los que hablabas hoy vos. Tipógrafos, absolutamente. Y luego, por supuesto, en 1897, la reunión de varios grupos anarquistas dan lugar a la creación de La Protesta, ¿no? Uno de los periódicos anarquistas más importantes del mundo, ¿no? Con mayor trascendencia, tirada y perdurabilidad en la historia. Y evidentemente, bueno, con una gran cantidad de lectores. Estamos hablando de alrededor de 10.000 lectores cada periódico, ¿no? Que era muchísimo para la época, y con las dificultades de distribución, las censuras y todo esto. Y es interesante, para ver un poco el clima de época, contar una anécdota de la que da cuenta La Nación, que es así, ¿no? Vamos a contar lo que le pasó al doctor Manuel Mujica Farías. A comienzos de abril de 1899, un tal doctor Manuel Mujica Farías lanzó, en medio de la enorme desocupación y miseria reinantes, una frase tan burda como resistente al paso del tiempo. Dijo, en un reportaje a La Nación, que quería presentar un proyecto de ley de represión de la vagancia, con el objetivo de impedir las huelgas, porque según este abogado policial, aquí no trabaja el que no quiere. Fuentes habitualmente bien informadas comentan que los herederos del letrado lamentan que su antepasado no haya registrado la autoría de la frase,
que los hubiese convertido en millonarios a lo largo de todos estos años en que el exabrupto se usó y se usa hasta el hartazgo. En su número del 15 de abril de 1899, La Vanguardia daba cuenta de la respuesta que le dio la clase trabajadora de entonces al ingenioso Mujica. No habían pasado muchos días cuando se presentó en la casa del iluminado proyectista una procesión de trabajadores, que alcanzaban a varios centenares, con unos papeles de colores en que se les decía que ese amable señor les proporcionaría trabajo sin cobrarles comisión. Claro, una cosa notable de ingenio popular, ¿no? De algo que se sigue diciendo todavía en Argentina, ¿no? Acá no trabaja el que no quiere. Esto arranca evidentemente en aquel momento. La primera central sindical, digamos, de la historia argentina, a pesar de que hubo otros intentos anteriores, es la Federación Obrera Argentina, fundada en 1901, que nucleaba la mayoría de los gremios del país, ¿no? Y ahí estaban juntos, lamentablemente por poco tiempo, anarquistas y socialistas, y es una central sindical que va a empezar a poner muy nerviosos a la clase dirigente argentina. Inclusive va ahí generando la inquietud de Miguel Cané, que había presentado en 1899 el proyecto de lo que va a terminar siendo la ley de residencia. Y decía esto, Miguel Cané, que es muy conocido como autor de Juvenilia, ¿no es cierto? Nuestro deber sagrado, primero, arriba de todo, es defender nuestras mujeres contra la invasión tosca del mundo heterogéneo, cosmopolita, híbrido, que hoy es la base de nuestro país. Nuestra sociedad múltiple, confusa, ofrece campo vasto e inagotable. Pero honor y respeto a los respetos puros de nuestro grupo patrio, cada día los argentinos disminuimos. Salvemos nuestro predominio legítimo, no solo desenvolviendo y nutriendo nuestro espíritu cuanto es posible, sino colocando a nuestras mujeres, por la veneración, a una altura a que no llegan las bajas aspiraciones de la turba. ¿A dónde sería la altura esa, no? ¿A qué altura sería, más o menos? ¿No? Algunos de ellos parecían mucho más peligrosos que la turba, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta sus conductas para con las mujeres. Sí, sobre todo, ¿sabes qué? Recordaba yo el libro de Miró, de Julián Martel. La bolsa. Por ejemplo, ¿no? Donde mostraban que esos señores por ahí podían llegar a ser peores. Absolutamente. Que los otros. No sé de qué altura está hablando, ¿no? Pero lo lamentable es que el autor de Juvenilia, aquel libro con el que nos aburríamos soberanamente en la escuela secundaria, Miguel Cané, logró que el 22 de noviembre de 1902 se sancionara la ley 4144 de residencia, que permitía la expulsión de extranjeros indeseables, ¿no? Como decían ellos, que fue un hecho terrible, que evidentemente permitía que mucha gente fuera deportada a su país de origen, donde la estaban esperando para fusilarla, detenerla, etcétera. Es interesante recordar que el movimiento anarquista reaccionó armando una flotilla libertaria que recorría permanentemente el Río de la Plata entre Buenos Aires y Montevideo, a la espera de que algún compañero se tirara por la borda y poder rescatarlo para que no sea deportado a su país de origen, ¿no? Acá también se ve evidentemente el ingenio, ¿no? Y la ley 4144 va a provocar la primera huelga general de la historia argentina en noviembre de 1902. Una huelga que a la vez va a provocar la fractura de la central sindical, porque los socialistas no eran partidarios de la huelga general, sino de huelgas parciales, ¿no? Pero esta huelga es una huelga que tiene éxito fundamentalmente en algunos sectores como carreros, portuarios, y le hace sentir al poder la organización sindical, que por supuesto lanza la represión. Las primeras escaramuzas son lanzadas por el gobierno del general Roca, que gobernaba el país en aquel momento, contra la central sindical y todo esto, ¿no? O sea, que a mí me llamaba la atención cuando vos arrancabas en el comienzo del programa, porque cuando se habla de la revolución industrial, no te cuentan que los derechos llegaron 100 y pico de años después. Por supuesto. Y además se ignora, esa revolución no la hizo nadie, ¿no? Dice, no se habla de los padecimientos de la gente, los niños, las mujeres que trabajaban, cosa que se repite en Argentina. Estamos hablando de una época de barbarie laboral, donde los chicos trabajaban desde los 4 años, donde no había ningún derecho, donde la gente moría como moscas por enfermedades provocadas por su trabajo.
trabajos insalubres, sin ningún tipo de legislación. Todo esto pasaba en este momento y por eso es tan fuerte la agitación sindical y tanta aceptación tiene entre los trabajadores, como buscando alguna defensa frente a la arbitrariedad patronal, que era total, y con el apoyo de un gobierno completamente patronal, con el gobierno de Roca. Por eso que también el anarquismo se dedicaba, por ejemplo, a la creación de escuelas modernas, bajo la inspiración del maestro Francisco Ferrer, ¿no?, de Barcelona, que eran escuelas donde se enseñaba ciencia, política, que de alguna manera contrarrestaban lo que se les enseñaba en la escuela normal a los chicos, la escuela obligatoria del Estado, con una educación libertaria, ¿no es cierto? Y la fractura de la FOA entonces va a dar lugar a la aparición de dos centrales sindicales, una la FORA, Federación Obrera Regional Argentina, anarquista, y la Unión General de Trabajadores, liderada por los socialistas, ¿no? Y cada 1 de mayo, evidentemente, cada conmemoración de 1 de mayo había situaciones complicadas. Uno de las primeras graves fue la de 1901, donde se produjo el primer muerto en esta lucha, el primer obrero muerto en esta lucha, a partir de la represión policial, ¿no? Ya empezamos con los 1 de mayo bravos, y el de 1904, que es uno de los primeros de mucha represión, que coincide con la elección del diputado Alfredo Palacios por parte del socialismo al Parlamento Nacional. Y también hay que decir que hay dos modelos de actividades, ¿no? Por el lado del anarquismo, la confrontación, la huelga, la acción directa, que va teniendo sus resultados, va amedrentando en cierta forma a la clase dirigente, obligándola a negociar. Y por otro lado, la acción del socialismo, que tiene como dos vías: por un lado la acción parlamentaria con sus diputados, y la acción cooperativa, con la creación de una cooperativa que va a ser modelo en toda América Latina, que es el Hogar Obrero, ¿no?, fundado por Juan B. Justo, que hasta su crisis en la década del 80 del siglo XX hará una obra extraordinaria de construcción de viviendas, de proveeduría de alimentos, de vestido, de créditos para vivienda y consumo, que será algo realmente ejemplar en toda América Latina también. Una opción frente al capitalismo duro de Efectivamente, ¿no? El concepto de cooperativa, que va a aprender bastante en muchos sectores de la sociedad argentina. Vamos a una pausa y enseguida seguimos con historias de nuestra historia. La identidad de un país se ve en su historia. Historias de nuestra historia. Bueno, hablábamos un poco de las distintas evoluciones del movimiento obrero. Hay episodios que se dan también en el medio, como la huelga de inquilinos de 1907, las sanciones de algunas leyes obreras, como la ley de la silla, el descanso dominical, que también lo logra Palacios en 1907, y llegamos a 1909, al 1 de mayo de 1909, donde se va a producir uno de los 1 de mayo más sangrientos de la historia hasta ese momento, que por supuesto sería ampliamente superada por otras etapas de la historia argentina, cuando las centrales sindicales socialistas y anarquistas celebran por separado, la socialista en Plaza Constitución, la anarquista en Plaza Lorea, que para que nos ubiquemos es la plaza donde está el Teatro Liceo, que ya existía por entonces, ahí en Avenida de Mayo y Luisa Espeña, ahí hay oradores anarquistas que hablan encendidamente, van las familias, era un día laborable donde muchos eligen ir de todas maneras a escuchar a los oradores y trabajadores que hablaban en defensa de las 8 horas, en búsqueda de las 8 horas y de la sociedad libertaria. Y a poco de empezar el acto, aparece a controlar el acto el coronel Ramón Lorenzo Falcón, jefe de la policía, que tenía muy mala fama ya por su actuación durante la huelga de inquilinos, en la que lanza una violenta represión en pleno invierno contra las familias obreras, desalojándolas con los bomberos, con mangueras de agua helada. Esto es agosto, en una época que hacía mucho más frío que ahora, en agosto, antes del calentamiento global. Y bueno, ahí se hace conocido, no justamente por su buena fama, el coronel Falcón. Entonces cuando se lo ve aparecer a Falcón, y cuando baja de su coche, es apedreado por algunos manifestantes que le gritan asesino, y Falcón responde lanzando a los fusileros directamente contra la multitud, provocando una gran cantidad de muertos y heridos entre los trabajadores, terminando la jornada luctuosamente, ¿no? La jornada que va a terminar con la convocatoria a una huelga general por parte de las dos organizaciones, y comienza entonces la que se conoció como la Semana Roja,
de 1909, ¿no? Esto va a terminar, este episodio va a terminar en realidad unos meses después, porque las centrales obreras piden que se haga justicia, que se enjuicie al coronel Falcón, que se lo degrade, que se lo dé de baja, ¿no? Pero mientras esto pasaba, el presidente José Figueroa Alcorta condecora, junto con los representantes de la Bolsa de Comercio, condecora al coronel Falcón por la actuación que tuvo en la represión del 1 de mayo. Dos provocaciones, la de Falcón y la del presidente Figueroa Alcorta, ¿no? Bueno, y esto termina con un episodio bastante conocido, que es el atentado que va a sufrir el coronel Falcón el 14 de noviembre de 1909, a manos del joven Simón Radovisky, que le va a hacer estallar una bomba y lo va a matar a Falcón en un acto de vindicación, como se decía entonces, ¿no? Y Radovisky se convertirá a partir de entonces en una especie de héroe proletario, ¿no? Del santo ácrata, como lo llaman algunos artículos el querido Osvaldo Bayer, Un menor de edad. Un menor de edad, muchacho que... Lo pudieron matar por eso. Efectivamente, estaba todo preparado para fusilarlo, enjuiciarlo sumariamente y fusilarlo, cuando finalmente un pariente del rabino acerca los papeles que demostraban su minoridad. Entonces él es trasladado a la Penitenciaría Nacional de la calle Las Heras, donde está la Plaza Las Heras. De ahí hay un intento de fuga, del que él no puede participar, y será trasladado entonces a Ushuaia, donde va a permanecer 21 años, también con una fuga en el medio, que va a ser recapturado, y finalmente va a ser indultado por el presidente Irigoyen, con la condición de que salga del país, ¿no? Luego él va a hacer una vida muy particular, va a participar en la Guerra Civil Española, va a trabajar en el periódico Solidaridad Obrera de los anarquistas en España, y va a terminar exiliado en México, donde va a morir a comienzos de la década del 50, ¿no? El gran personaje que es Simón Radovisky. Revisar nuestra historia es pensar a futuro. Y luego otra conmemoración importante es la del 1 de mayo de 1910, que va a ser en el contexto del centenario, cuando el movimiento obrero quiere demostrar al mundo cómo se vivía verdaderamente en Buenos Aires en aquella fiesta de la oligarquía, y plantea la preparación de actos para el 1 de mayo y también una huelga revolucionaria para la semana del 18 al 25, con la intención de demostrar cómo se vivía en aquella Argentina rica de granero del mundo. Y esto va a provocar lo que se llamó la reacción del centenario, con detenidos, imprentas obreras quemadas, la aparición de guardias armadas, guardias blancas, ¿no? Como se decía, que van a empañar absolutamente los festejos de 100 años de libertad, como se dice. Por eso que insistimos en aquella gente que quiere que el país vuelva a 1910. Cuando se nos dice en 1910 estábamos mejor, se nos está diciendo en realidad queremos un país sin sindicatos, sin derechos sociales, sin voto universal obligatorio, sin voto de la mujer. Ese era el país de 1910 contra el que protestaban los trabajadores, que van a ser tan violentamente reprimidos. Hay más de 3.000 y pico de presos en aquella semana de mayo de 1910 del centenario, al punto tal que no alcanzan las cárceles, van a parar a barcos, y hasta se crea un pequeño campo de concentración en Avellaneda, ¿no? Esa historia no se había contado hasta los últimos años. Efectivamente, yo creo que es muy importante recordarla, y también denuncia a aquellos que reivindican 1910 como la Argentina soñada, aquella Argentina a la que deberíamos volver, ¿no? Y creo que de acá en adelante los 1 de mayo van a tener un carácter que va a ir cambiando en su forma, particularmente a partir del peronismo, donde se habla de la fiesta del trabajo, ¿no? Donde hay una celebración, donde la clase obrera tiene otra connotación ese día. Se dice que ya no tiene que ser una jornada de lucha, sino una jornada de celebración, porque se han logrado muchas conquistas obreras, ¿no es cierto? Cosa que la izquierda, por supuesto, no acepta, pero que el pueblo peronista sí. Y en cierta forma cada 1 de mayo era la ocasión de la asamblea, como se decía, donde el pueblo le iba a agradecer a Perón cómo estaban las cosas, ¿no es cierto? Que se presentaba a sí mismo como primer trabajador. O sea, era todo un tema. Vos habías señalado que ya en los 30 aparecen las banderas argentinas con las banderas rojas. Efectivamente, claro, ahí aparece
evidentemente con el cambio de composición del proletariado argentino por las migraciones internas, una cierta fractura en cuanto a la aceptación o no de las condiciones izquierdistas del movimiento obrero, porque la gente que llegaba del interior no se sentía del todo representada por esas vanguardias de izquierda del movimiento obrero clásico, y esto es lo que va a dejar como de alguna manera el espacio para la aparición de un movimiento nacional como va a ser el movimiento peronista, ¿no? Digamos que cada 1 de mayo tiene su característica particular, y quizá uno de los discursos más conmovedores del 1 de mayo de la etapa peronista es el último discurso de Evita en la Plaza de Mayo, que vamos a escuchar a continuación, el 1 de mayo de 1952. Otra vez estamos aquí reunidos, los trabajadores del pueblo, las mujeres del pueblo. Otra vez estamos los descansados del pueblo en esta plaza histórica del 17 de octubre de 1945 para decirle y darle la respuesta al líder del pueblo, que hoy en sus últimas palabras dijo: quienes quieran oír que oigan, quienes quieran seguir que sigan. Aquí está la respuesta, mi general. Otra vez estoy en la luz, otra vez estoy con ustedes, como ayer, como hoy y como mañana. Estoy con ustedes para hacer un arco iris de amor entre el pueblo y Perón. Estoy con ustedes para hacer ese puente de amor y de felicidad que trate siempre de ser entre ustedes y el líder de los trabajadores. Estoy otra vez con ustedes como amiga y como hermana. Viene a trabajar noche y día por hacer feliz a los descansados, porque sé que cumplo con la patria y con Perón. Antes de terminar, compañeros, yo quiero darles un mensaje: que estén alerta, el enemigo acecha, no perdona jamás que un hombre de bien, que un argentino como el general Perón esté trabajando por el bienestar de su pueblo y por la grandeza de la patria. Y los vendepatrias de dentro, que se venden por 4 monedas, están también en acecho para dar el golpe en cualquier momento. Pero nosotros somos el pueblo, y yo sé que estando el pueblo alerta, somos invencibles, porque somos la patria misma. Bueno, a partir del golpe del 55, por supuesto, los 1 de mayo fueron conmemoraciones de carácter clandestino, actos relámpagos, había siempre esta situación de conmemoración de 1 de mayo de dos sectores: por un lado el peronismo, ¿no?, y por otro lado la izquierda, que hacía siempre sus actos también del 1 de mayo, que eran violentamente reprimidas por las policías de entonces. Y creo que finalmente no podemos terminar el programa sin hablar de el último 1 de mayo de Perón, que fue tan particular para el movimiento peronista, que marcó un antes y un después, en cierta forma, donde se produce el enfrentamiento ya directo y final en todos los sentidos del término, con la izquierda peronista, cuando la izquierda utiliza la propuesta de asamblea, planteada históricamente como el 1 de mayo, el día de la Asamblea Popular, para ir a reclamarle a Perón lo que ella consideraba que estaba mal en ese gobierno, ¿no?, en la presencia de López Rega, de Villar, de Margaride, de todos estos personajes. Está lleno de gorilas el gobierno popular, y Perón responde muy enérgicamente, y esto termina con la retirada de los montoneros de la plaza, y evidentemente con un antes y un después en la historia del movimiento peronista. No habrá tiempo de analizar esta contradicción en el poco tiempo de vida que le queda a Perón, exactamente 2 meses, y esto termina evidentemente en una gran fractura
que va a tener consecuencias muy graves en la historia del peronismo y en la historia argentina, ¿no? De la que nos ocuparemos, por supuesto, en otro programa. Sí, más allá de que, como decía él, ¿no? Se le había ido la mano, según le dice Allende. Sí. Y más allá de que los puentes con la gente de izquierda no se habían roto. No se habían roto, pero bueno, el tiempo físico de Perón estaba llegando a su final también, ¿no? Hoy, hace 21 años, que en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. Me equivoqué. Ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical que a través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan, decía que a través de estos 21 años las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años. Acercando la historia a nuestra gente. Historias de nuestra historia. Uno de los elementos distintivos de la izquierda argentina, del movimiento obrero, es el protagonismo femenino, que se ve, por ejemplo, en la lucha de las socialistas por el voto, por la integración a los estudios universitarios. Estoy pensando, por ejemplo, en Julieta Lanteri o en Alicia Moró de Justo. Y del lado anarquista, estas mujeres aguerridas, delegadas sindicales de fábrica, oradoras, como Juana Rouco, que fue una gran luchadora anarquista, y es interesante el lugar de igualdad que se le daba en la lucha a la mujer al lado del hombre, en los dos movimientos, ¿no? Y realmente había del lado de la mujer como una lucha específica también al lado de la lucha de los hombres por su situación particular de sometimiento al hombre, ¿no? Digamos, una consigna de la época era sin Dios ni amo ni marido, ¿no? En el caso de las chicas. Efectivamente, acá hay un versito publicado en La Protesta que es muy significativo, ¿no? Cuando veo el amor tan esclavo de la ley, de los padres y el cura, del dinero, cadenas tan duras, con que lo ata esta ruin sociedad, yo levanto la fuerte protesta de mujer que sintiéndose esclava, al amar libremente proclama libertad, libertad, libertad. Esto se cantaba con la música del himno nacional, ¿no? Y es muy interesante esta visión particular de género que tenían las mujeres anarquistas por entonces, ¿no? Sí, al que hay que sumar, ¿sabés qué aspecto también? En todo el país. O sea, en todo el, sí. Digamos, no era un fenómeno de Buenos Aires. Bueno, además un periódico específico que era La Voz de la Mujer, ¿no? Fundado por Virginia Bolten, un periódico pionero a nivel mundial donde se hablaba de los derechos femeninos, la explotación, el acoso sexual que sufrían las mujeres, bueno, toda una problemática, el abandono, una problemática sumamente interesante que se va planteando en este periódico tan impresionante y pionero a nivel mundial también. El derecho a disponer de su cuerpo, como efectivamente, ¿no? Imagínense lo que era una mujer trabajando en aquellas circunstancias de hiperexplotación, y fundamental el rol cumplido por las dos corrientes en defensa de los derechos femeninos, ¿no es cierto? Vamos a escuchar ahora una especie de himno anarquista que es Hijos del Pueblo, una versión sobre aquel himno de los trabajadores. Hijo del pueblo que oprime en cadenas, y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo, prefiere morir. Esos burgueses asaz egoístas que así desprecian a la humanidad serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de la libertad. Arrojo tendón, no más sufrir, la explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social.
Tenemos también un fragmento de la gran película de Héctor Olivera con el guión de Osvaldo Bayer, La Patagonia Rebelde, que es muy interesante como ejemplo de hasta qué punto los anarquistas trataban de usar los medios populares para llevar su idea, ¿no? Las milongas, las obras de teatro y en este caso la zarzuela. ¿Dónde vas con paquetes y listas? Que deprisa te veo correr. Al Congreso de los Anarquistas para hablar y hacerme entender. Explicadme un momento siquiera, anarquista, ¿qué quiere decir? La inmensa falange obrera que reclama el derecho a vivir. El obrero que suda y trabaja, dime cómo es que puede estar mal. Pues el burro que come la paja lleva el grano para otro animal. Es extraño, pero no entiendo qué significa tu nueva alusión. Que lo mismo le va sucediendo al obrero con su producción. Que lo mismo le va sucediendo al obrero con su producción. Que lo mismo le va sucediendo al obrero con su producción. Bueno, va llegando también al final nuestro programa. Estamos terminando, nos despedimos. Muchas gracias, Roberto. Felipe. Nos estamos viendo. Muchas gracias por estar ahí. Nos encontramos aquí en la Radio Pública. Disculpe el señor si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien, sin nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece tiene usted alguna cosa que les pertenece. Quiere que les diga que el señor salió, que vuelvan mañana en horas de visita. O mejor les digo como el señor dice: Santa Rita, 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 lo que se da no se quita. Disculpe el señor, se nos llenó de pobres el recibidor y no paran de llegar. Desde la retaguardia por tierra y por mar. Y como el señor dice que salió y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que Dios se lo pagará. Me da las llaves o los hechos, usted verá que mientras estamos hablando llegan más y más pobres y siguen llegando. ¿Quiere usted que llame a un guardia y que revise si tienen en regla sus papeles de pobre? O mejor les digo como el señor dice: bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero. Disculpe el señor, pero este asunto va de mal en peor. Vienen a millones y curiosamente vienen todos hacia aquí.
Traté de contenerles, pero ya ve, han dado con su paradero. Estos son los pobres de los que le hablé, me dejó con los caballeros. Y entiéndase usted, si no manda otra cosa me retiraré, y si me necesita ya ve. Que Dios le inspire o que Dios le ampare, que esos no se han enterado que Carlos Marx está muerto y enterrado.